La sangre todavía estaba caliente cuando el general más temido de México cayó de rodillas. 9 balas atravesaron su cuerpo ese 20 de julio de 1923. Pero lo que nadie supo es que esas balas fueron malditas 3 años antes por una mujer que todos creían muerta. Su nombre era la Maldita de Parral, y Pancho Villa cometió el error que le costaría la vida. Rompió un juramento de sangre con la bruja más poderosa del norte. Pero lo que él no sabía era que ese juramento no era con ella, era con algo mucho más oscuro. Bienvenidos a Crímenes y Leyendas, el único canal donde la historia se cuenta sin filtros y con todo el peso de la verdad que te han ocultado. Si crees que la justicia a veces necesita sangre para ser escrita en la historia, dale like ahora mismo y suscríbete para que no te pierdas ninguna revuelta que cambió el destino de los olvidados. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia de traición y venganza? Porque lo que vas a escuchar hoy no está en ningún libro de historia oficial. Esto es lo que pasó realmente en los últimos días de Pancho Villa. México ardía en llamas. Mientras el país se desangraba entre facciones revolucionarias, un hombre hacía temblar incluso a los más valientes: José Doroteo Arango Arambula, mejor conocido como Pancho Villa. No era solo un general, era una fuerza de la naturaleza vestida de pólvora y rabia. Nacido en la miseria de Durango en 1878, las primeras letras que conoció Villa fue el hambre. A los 16 años mató al hacendado que violó a su hermana. Ese fue su primer acto de justicia y su primera sentencia a muerte. Se volvió bandolero, ladrón de ganado, fugitivo, pero cuando estalló la revolución en 1910, Villa encontró algo más grande que la venganza personal: una causa. Se unió a Francisco Madero y convirtió a un puñado de campesinos hambrientos en la División del Norte, el ejército más letal que México había visto. Tomaron Torreón, Zacatecas, Ciudad Juárez. Villa no solo peleaba batallas, las ganaba con sangre, sudor y estrategia brutal. Pero aquí está la verdad que te esconden. Pancho Villa no era un santo revolucionario. Era un hombre de contradicciones mortales. Por un lado, repartía tierras a campesinos, construía escuelas, lloraba con viudas de guerra. Por el otro, fusilaba traidores sin juicio, violaba el código de guerra y ejecutaba a quien lo mirara mal. Era adorado y temido a partes iguales, un héroe para los pobres, un demonio para los ricos y un enigma peligroso para todos. Pero en 1920, algo cambió. Villa firmó los tratados de Sabinas, depuso las armas a cambio de la hacienda de Canutillo en Durango. Se retiró de la guerra, o al menos eso dijeron los periódicos. Pero Villa nunca dejó de ser Villa. Seguía armado, seguía vigilado y seguía siendo una amenaza latente para el gobierno de Obregón y Calles. Y aquí es donde entra ella. Porque Villa no solo tenía enemigos en el gobierno, tenía enemigos en el inframundo. Y uno de esos enemigos llevaba falda negra, rezaba en náhuatl y conocía secretos que los generales no podían comprar con balas. Lo que Villa no sabía es que en 1920, en una noche sin luna en Parral, él había sellado su destino con una promesa rota. Y la mujer que guardaba esa promesa ya estaba preparando las 9 balas que lo esperaban 3 años después. Su nombre real nunca se supo. Los campesinos de Parral la llamaban Tonantzin, como la diosa madre azteca. Otros la llamaban la Mardita, algunos solo la bruja de los cerros. Era una mujer de unos 50 años en 1920. Piel oscura curtida por el sol del desierto, ojos negros que, según decían, podían ver tu muerte antes de que llegaras a casa. Manos huesudas que tejían destinos con hilos invisibles. Vivía en una choza de adobe en las afueras de Parral, Chihuahua, rodeada de velas negras, cráneos de animales y un altar dedicado a Santa Muerte Mictlantecuhtli, el dios azteca de los muertos. No era curandera, no era partera, era algo mucho más oscuro. La bruja era una necromante, una intermediaria entre los vivos y los que nunca descansan. Se decía que podía matar a distancia, que sus maldiciones viajaban en el viento, que si pronunciaba tu nombre 3 veces bajo luna llena, morirías antes del amanecer. Y lo más aterrador, nunca cobraba en dinero, cobraba en favores, en sangre, en juramentos que debías cumplir
o tu alma quedaría atrapada en el Mictlán, el inframundo azteca, para siempre. Villa la conoció en 1920, poco después de firmar su retiro. Llegó a ella no por curiosidad, llegó por desesperación, porque Villa tenía un enemigo que las balas no podían tocar. Plutarco Elías Calles, el hombre que controlaba a Presidente Obregón como un títere. Calles odiaba a Villa. Lo veía como una bomba de tiempo, un símbolo viviente de la revolución descontrolada. Y todos sabían que Calles no dejaba cabos sueltos. Villa sabía que lo iban a matar. Era solo cuestión de tiempo. Así que hizo lo que cualquier hombre desesperado haría. Buscó protección en lo invisible. Y esa protección tenía un precio que Villa nunca imaginó. El peón de Canutillo. Ramiro Solís, 34 años. Trabajaba en la hacienda de Villa. Estuvo presente la noche que el general visitó a la bruja. Yo lo acompañé esa noche. El general no quería ir solo. Llegamos al jacal cuando ya era noche cerrada. Había velas por todos lados. Olía a copal y algo más. Algo podrido. La vieja no se esperaba. No se movió cuando entramos. Solo dijo: «Ya sé por qué vienes, Francisco Villa. Te van a traicionar. Te van a matar. Pero yo puedo darte 3 años más de vida». Villa le preguntó qué quería a cambio. Ella respondió: «Un juramento de sangre. Protegerás a mi nieta hasta el día de tu muerte. Si rompes tu palabra, las balas te encontrarán donde te escondas». Villa aceptó. Se cortó la mano con su propio cuchillo. Dejó caer sangre en una vasija de barro. La vieja mezcló esa sangre con ceniza y la bebió. Luego le entregó un amuleto, una bolsita de cuero con tierra, pelos de lobo y un diente humano. «Mientras lo lleves, la muerte te esquivará». Villa nunca se quitó ese amuleto. Lo llevaba amarrado al cuello, bajo la camisa. La sobrina de la bruja. Esperanza Morales, 19 años en 1920. Sobrina de la maldita. Era la nieta mencionada en el juramento. Mi tía me crió. Nunca conocí a mis padres. Ella me enseñó los secretos. Cómo hablar con los muertos. Cómo leer el futuro en las vísceras de los gallos. Cuando Villa vino, yo estaba escondida detrás del altar. Lo vi todo. Mi tía le dijo que yo era su única familia. Que los federales me buscaban porque creían que yo había maldecido al hijo de un hacendado. Era verdad, el cabrón me había intentado violar. Villa juró protegerme. Me dijo que me llevaría a Canutillo, que nadie me tocaría. Y cumplió. Durante 2 años viví en su hacienda. Nadie me molestó. Villa era un cabrón, pero un cabrón de palabra. Hasta que en 1922, él rompió el juramento. Miguel Trillo, 28 años, sicario al servicio de Calles, infiltrado en Canutillo. Calles me mandó a vigilar a Villa. Me hice pasar por campesino. Trabajé en sus tierras 1 año. Descubrí que Villa protegía a una muchacha. Nadie sabía quién era, pero Villa la trataba como si fuera sagrada. Le informé a Calles. Él me dijo: «Tráemela, viva». Una noche de 1922, yo y otros 3 hombres la secuestramos. Fue fácil. Ella no gritó, solo nos miró y dijo: «Ya están muertos, todos ustedes». La llevamos a Parral. La entregamos a los federales. A los 3 días, mis 3 compañeros murieron. Uno se ahorcó, otro se cayó de su caballo y se rompió el cuello. El tercero se ahogó en un río que solo tenía medio metro de profundidad. Yo sobreviví porque huí a Estados Unidos. Pero sé lo que hice, y sé que Villa firmó su sentencia cuando no la rescató. La visión de la bruja. Testimonio recogido por el padre Ignacio Luna, párroco de Parral, en el lecho de muerte de la maldita, 1923. Antes de morir, la vieja me llamó. Yo no quería ir, decían que era bruja, pero era mi deber como sacerdote. La encontré agonizando, tenía fiebre, deliraba, pero en un momento de lucidez me agarró la mano con una fuerza que no parecía humana y me dijo: «Padre, las balas ya están bendecidas.
9 balas, una por cada año que mi nieta sufrió antes de nacer. Villa la recibirá todas, porque él juró protegerla y la dejó morir en manos de sus enemigos. Su sangre pagará la mía. Le pregunté si había maldecido a Villa. Ella sonrió, con una boca sin dientes, y dijo: «Yo no lo maldije, padre. Él solito se condenó. Yo solo aceleré lo inevitable. Los dioses no perdonan a los que rompen juramentos de sangre». Murió esa noche con una sonrisa. 2 meses después, Villa murió acribillado. 9 balas. Yo nunca volví a dudar de lo invisible. Villa había roto su palabra, y en el mundo de los juramentos de sangre, eso era peor que cualquier traición política. Pero lo que nadie sabía es que la bruja no trabajaba sola. Julio de 1923. Canutillo, Durango. Villa ya no era el mismo. Había engordado. Su bigote estaba salpicado de canas. Ya no dormía bien. Tenía pesadillas, siempre las mismas. Una mujer vestida de negro que lo señalaba con un dedo huesudo, y detrás de ella 9 sombras con rifles. Se despertaba empapado en sudor. El amuleto que la bruja le dio ya no lo llevaba. Lo había perdido, o tal vez lo tiró. Nadie lo sabía. Pero Villa sentía que algo malo venía. Lo sentía en los huesos. En esos días, un hombre llegó a Canutillo, un viejo amigo de Villa, Coronel Guadalupe Sánchez, uno de los pocos sobrevivientes de la División del Norte. Lupe vino a advertirle: «Francisco, tienes que irte. Calle se está moviendo piezas, está reclutando sicarios. Dicen que ya tienen fecha». Villa lo miró fijamente, con esos ojos que habían visto 1000 batallas. «Lupe, yo ya no soy el mismo. Estoy cansado. Si me quieren matar, que vengan, pero no voy a correr como un cobarde». Lupe insistió: «No es cobardía, Francisco, es supervivencia. Tú mismo me enseñaste que el guerrero que vive hoy puede pelear mañana». Villa encendió un cigarro, exhaló el humo lentamente y dijo: «Ya no puedo pelear, Lupe. Rompí un juramento, y los juramentos de sangre no se negocian». Lupe no entendió, pero no preguntó más. Villa sabía que iba a morir, pero tenía una última jugada. No para salvarse, eso ya era imposible, sino para asegurarse de que quienes lo mataran también pagaran. Así que esa noche Villa escribió una carta. Una carta que nunca fue entregada, pero que años después fue encontrada entre sus pertenencias. En esa carta, Villa confesaba todo: el juramento con la bruja, la protección de Esperanza Morales, su cobardía al no rescatarla, y una última petición: que alguien encontrara a los asesinos y les hicieran pagar. La carta terminaba con una frase escalofriante: «Si muero por 9 balas, sabrán que la maldición era real. Y sepan que esas balas no vienen de rifles, vienen del Mictlán». Villa no sabía que sus palabras se volverían proféticas, porque el 20 de julio de 1923, exactamente 3 años después de su juramento, Villa subiría a su Dutch Brothers negro rumbo a Parral, y nunca llegaría vivo. Pero antes de morir, Villa haría algo que sus enemigos no esperaban: dejar un rastro. 20 de julio de 1923, 7 de la mañana, Canutillo. Villa se levantó temprano, desayunó huevos con frijoles, tomó café negro, se puso su sombrero favorito y su pistola al cinto. Iba a Parral, tenía que recoger dinero del banco y comprar semillas para la cosecha.
Su escolta habitual estaba lista. 5 hombres armados, incluyendo a su asistente personal, Daniel Tamayo. Pero esa mañana, Daniel notó algo extraño. «General, ¿se siente bien? Se ve pálido». Villa sonrió. Esa sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. «Estoy bien, Daniel. Solo un mal sueño». Subieron al Dodge Brothers negro, Villa al volante. Era famoso por manejar él mismo. Le gustaba sentir el control. Detrás, en otro auto, los 5 escoltas. El camino de Canutillo a Parral era de unos 70 kilómetros. Villa lo conocía de memoria. Cada curva, cada árbol, cada piedra. Pero ese día, algo se sentía diferente. El aire estaba demasiado quieto. No había pájaros. No había perros ladrando. Era como si el mundo supiera lo que iba a pasar. A las 8:20 a.m., el Dodge Brothers entró a Parral. Villa conducía despacio, saludando a la gente con la mano. Giró en la calle Gabino Barreda, una calle tranquila. Algunas casas, un par de comercios. Y entonces, en una casa de 2 pisos, detrás de una ventana del segundo piso, 8 hombres esperaban. Todos armados con rifles, todos entrenados por Plutarco Elías Calles. El líder era Jesús Salas Barraza, un diputado local que odiaba a Villa, no por ideología, sino porque Villa había matado a su hermano años atrás. Barraza había aceptado el trabajo de Calles, con una condición, que él disparara el primer tiro. Los otros 7 eran sicarios profesionales, asesinos sin rostro, hombres que mataban por dinero y desaparecían en la noche. Pero había un 9º hombre, un hombre que nadie vio, un hombre vestido de negro, con un sombrero de ala ancha, y en sus manos una bolsita de cuero. La misma bolsita que Villa había perdido, el mismo amuleto que la bruja le había dado. Ese hombre no disparó. Solo observó, y cuando Villa pasó frente a la casa, abrió la bolsita y sopló el polvo negro hacia el auto. Antes de escuchar lo que pasó en los siguientes 10 segundos, necesito que hagas algo. Si realmente crees que la justicia tiene rostros que no podemos ver, si sentís que esta historia está tocando algo profundo en vos, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene no solo es historia, es una lección sobre el poder de la palabra dada y el precio de romperla. Dale like si hasta acá te está erizando la piel y comenta la palabra juramento si querés que traigamos más historias de pactos rotos y venganzas sobrenaturales. Ahora sí, vamos al momento que cambió todo. 8:23 a.m. El Dodge Brothers avanzaba lento, a unos 15 kilómetros por hora. Villa tarareaba una canción. Daniel iba callado, mirando por la ventana. De repente, una voz gritó desde la ventana del segundo piso. ¡Viva Cristo Rey! Villa levantó la vista. Apenas tuvo tiempo de ver el destello de los rifles. El primer tiro dio en el parabrisas. El vidrio estalló. El segundo tiro atravesó el hombro de Villa. El tercero le perforó el pulmón derecho. Villa pisó el freno instintivamente. El auto se detuvo en medio de la calle. Y entonces el infierno se desató. Los 8 hombres dispararon al mismo tiempo. Más de 40 balas atravesaron el auto en menos de 10 segundos. El sonido era ensordecedor, como una tormenta de plomo y muerte. Villa intentó sacar su pistola, pero su brazo ya no respondía. La sangre brotaba de su pecho, de su cuello, de su rostro. Daniel Tamayo recibió 3 balas. Murió instantáneamente. Los escoltas en el auto de atrás intentaron reaccionar, pero también fueron acribillados. Solo uno sobrevivió, herido de gravedad. Villa cayó sobre el volante. El claxon sonó, un sonido largo y agónico que resonó por toda la calle. La gente salió de sus casas, gritaban, lloraban, corrían. Pero nadie se acercaba al auto, porque en ese momento algo extraño sucedió. El hombre de vestido de negro bajó de la casa, caminó lentamente hacia el auto,
Nadie lo detuvo. Era como si nadie pudiera verlo. Se acercó a la ventana del conductor. Miró a Villa a los ojos. Villa todavía estaba vivo, apenas. Su boca se movía. Trataba de decir algo. El hombre de negro se inclinó. Acercó su oído a los labios de Villa. Y Villa, con su último aliento, susurró: «Perdóname, Esperanza». El hombre de negro sonrió y respondió con una voz que no era humana: «Ya es tarde, Francisco. Los dioses no perdonan». Villa cerró los ojos. Su cuerpo se desplomó. El claxon dejó de sonar. El hombre de negro desapareció entre la multitud. Los sicarios huyeron. Barraza se entregó a la policía horas después, alardeando de haber matado al bandido. Pero cuando el médico forense examinó el cuerpo de Villa, encontró algo que nadie podía explicar. 9 balas habían entrado en su cuerpo. Solo 9, de las más de 40 disparadas. 9 balas, ni una más, ni una menos. Todas en órganos vitales, como si hubieran sido guiadas. Y en el bolsillo de Villa encontraron algo más. Una pequeña bolsita de cuero, vacía, con olor a azufre. La maldición se había cumplido. Jesús Salas Barraza fue arrestado. Confesó todo. Dijo que actuó solo, que fue venganza personal. Nadie le creyó. Fue condenado a 20 años de prisión. Cumplió solo 3 meses. Luego fue liberado por buena conducta. El gobierno de Calles lo premió con un puesto político. Murió viejo, rico y respetado. Los otros 7 sicarios desaparecieron. Nunca fueron encontrados. Pero según los rumores, todos murieron de formas extrañas. Uno se suicidó, otro murió en un incendio, 3 fueron encontrados ahogados en ríos diferentes. Uno cayó de un caballo y se rompió el cuello. El último enloqueció y murió en un manicomio gritando que una mujer de negro lo perseguía. Pero la verdadera justicia no vino de los tribunales, vino de lo invisible. Porque 2 semanas después de la muerte de Villa, algo sucedió en Parral. La casa donde se escondieron los sicarios se incendió sin razón aparente, sin que nadie estuviera dentro. El fuego era verde, no olía a humo, olía a azufre. Y en las cenizas encontraron un símbolo grabado en el piso, un círculo con 9 puntos. Cada punto representaba una bala. Y en el centro, una frase en náhuatl: «Tlatlacoloy ipan miclisti». El pecado paga con muerte. Nadie volvió a hablar de la bruja. Su choza fue encontrada vacía, sin rastros, como si nunca hubiera existido. Pero los viejos de Parral todavía cuentan la historia. Dicen que si pasás por la calle Gabino Barreda en la noche del 20 de julio, podés escuchar el sonido de un claxon, largo, agónico, como si Villa todavía estuviera ahí, atrapado en ese momento, esperando que alguien cumpla lo que él no pudo. La historia de Pancho Villa no termina con 9 balas. Termina con una lección que todos deberíamos aprender. Un juramento no es solo una palabra, es un pacto con fuerzas que no siempre entendemos. Villa fue un héroe para muchos, un villano para otros, pero al final fue un hombre, con errores, con miedos, con deudas que no pudo pagar. Rompió su palabra y el universo le cobró. No con jueces, no con ejércitos, sino con algo mucho más antiguo, mucho más implacable. ¿La bruja existió realmente? ¿O fue solo una leyenda creada para darle sentido a lo inexplicable? Tal vez nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es esto. Pancho Villa murió exactamente 3 años después de hacer su juramento. Recibió exactamente 9 balas. Y su último aliento fue una disculpa a alguien que ya no podía escucharlo. Algunos dicen que la bruja era Esperanza, que ella sobrevivió, que aprendió los secretos de su tía y que fue ella quien guió las balas. Otros dicen que Esperanza murió en manos de los federales y que la bruja vengó su muerte desde el más allá. No importa cuál sea la verdad,
Lo que importa es la lección. Cuando haces una promesa, el universo la escucha, y si la rompes, el universo también cobra. Pancho Villa fue enterrado en Parral. Miles de personas asistieron a su funeral. Lloraron, cantaron corridos, lo despidieron como al héroe que fue. Pero 3 años después, en 1926, su tumba fue profanada. Le cortaron la cabeza. Nunca fue encontrada. Algunos dicen que está en manos de coleccionistas, otros que fue un ritual, una última maldición. Pero hay quienes creen otra cosa. Creen que la bruja se la llevó, para que Villa nunca descanse, para que siga pagando por toda la eternidad. Y si alguna noche escuchas un claxon en medio del desierto, no te acerques, porque tal vez no sea un auto, tal vez sea Villa, todavía buscando redención. Si esta historia de Pancho Villa te hizo reflexionar, deja tu suscripción para que no te pierdas ninguna revuelta, ninguna venganza, ninguna historia que te muestre que la justicia a veces tiene rostros que no podemos ver. Comenta la palabra juramento si crees que las promesas son sagradas. Y decime, ¿tú cumples tu palabra? ¿O también tienes deudas pendientes? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en este canal no contamos cuentos. Contamos verdades que preferirían que olvides. Hasta la próxima revuelta.